Amigos de Diarios Sin Fronteras, sobre todo a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través de nuestra cuenta en Facebook, tengan ustedes muy buenos días. Estamos volviendo con este espacio que se llama Conectados y en esta oportunidad agradeciendo también a la gente que está detrás de cámaras en la producción, agradeciendo a Sonia Flores que siempre nos trae invitados interesantes. En esta ocasión, como decía, tenemos la presencia del doctor Michel Butrón Calderón, él es cardiólogo y vamos a conversar hoy día acerca de su especialidad, de las enfermedades cardiovasculares, de las cosas que se pueden prevenir en este campo y de la forma como se tratan los males cardiovasculares. Doctor Butrón, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, ante todo. El doctor Michel Butrón tiene su consultorio en la calle Misti 604, Interior 1, en Yanaguara. Su consultorio se llama Cardio Acupe. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes del corazón? Ujú. La enfermedad más frecuente dentro de las enfermedades del corazón suele ser la hipertensión arterial. Sin embargo, no es la única. También la enfermedad coronaria, que es la obstrucción de las arterias del corazón, es una enfermedad bastante frecuente. También las arritmias cardíacas y ya con menor frecuencia algunas otras cardiopatías, como ya aquellas adquiridas desde el nacimiento, cardiopatías congénitas o algunos otros tipos. Y ya que habla de cardiopatías congénitas, ¿tiene usted el porcentaje de qué enfermedades del corazón son genéticas y cuáles son adquiridas, ese porcentaje? Habitualmente, la gran mayoría de las enfermedades cardiovasculares son adquiridas. Más o menos el porcentaje suele estar entre el 80% de enfermedades adquiridas y un 20% aproximadamente suele ser enfermedades de carácter genético o adquirido. Entonces, Genético o hereditario, claro, perdón. si son más las enfermedades cardiovasculares que son adquiridas, supongo que también todas estas son muy fáciles o en todo caso se pueden prevenir. Exactamente, ¿no? La gran mayoría de las enfermedades cardiovasculares lamentablemente son secundarias a malos estilos de vida, ¿no? A una dieta inadecuada, al hábito del tabaquismo, a la falta de ejercicio, al estrés, al sedentarismo. Eso desencadena una serie de cambios que producen enfermedades que pueden afectar el corazón, como hipertensión, diabetes, colesterol. Y al final el paciente termina sufriendo del corazón. Claro, y ahora, ¿cada cuánto tiempo una persona tendría que hacerse un chequeo del corazón para justamente para entrar en esta cultura de la prevención? Ujú. Según las guías de práctica clínica de prevención cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología, a partir de los 40 años, cada persona debería realizarse un chequeo anual, tanto de hipertensión, de diabetes, de colesterol, como un descarte de enfermedades cardiovasculares. Según algunas otras guías de práctica clínica, antes, incluso desde los 30 años, y otras, por ejemplo la americana, a partir ya de los 20, recomiendan que por lo menos se haga una medición de presión arterial, un chequeo médico general, ¿no? Claro, eso se recomienda, pero usted como médico, con toda la experiencia que tiene en el campo, los arequipeños, los peruanos en general, no tienen esa cultura de prevención. ¿Alguien alguna vez ha ido a su consultorio a hacerse un chequeo para ver cómo está, para prevenir algún tipo de mal? Sí, sí, bastantes personas. ¿Sí? Realmente en los últimos meses sí estoy notando que la cultura de prevención está aumentando. Pero como bien dice, no es algo muy frecuente, muy conocido. La gente suele ir al médico cuando está mal, cuando tiene síntomas, cuando algo le duele, cuando tiene alguna molestia. Pero en realidad lo que sale más barato a largo plazo y lo que es mejor es ir antes de estar ya con síntomas, porque usualmente cuando hay síntomas ya es algo avanzado. Además, tengo el caso en la memoria de un paciente que vino a hacerse un chequeo, porque había visto una publicidad que había hecho yo sobre chequeos para descartar enfermedades, y nos dimos con la sorpresa que tenía el colesterol altísimo, y era una persona joven, 25 a 30 años tendría. Ahora, en cuanto a la causa de mortalidad, Ujú. las enfermedades cardíacas, ¿en qué lugar están? En el primer lugar, a nivel mundial. En el primer lugar. O sea, Exacto. está por encima incluso del cáncer. Exacto. A nivel mundial siguen estando en el primer lugar. Posiblemente a nivel regional el cáncer o las infecciones respiratorias o infecciones de otros sistemas ocupen todavía el primer lugar. Pero a nivel mundial, en todo el mundo, las enfermedades cardiovasculares siguen todavía ocupando el primer lugar como causa de muerte. Ahora, en cuanto a género, en cuanto a sexo, ¿hay alguna diferencia entre hombres y mujeres? ¿Las mujeres tienen más enfermedades cardíacas que los hombres o es igual? En realidad lo que se dice es que las mujeres están protegidas la parte inicial de su vida por la presencia de los estrógenos. Mm. Mientras una mujer está menstruando, los estrógenos protegen, por así decirlo, la salud del corazón.
De forma general, lo que más o menos se dice es que la aparición de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres se produce 10 años después que en los varones. Por ejemplo, un paciente varón a partir ya de los 40 años ya tiene cierto riesgo de presentar una enfermedad del corazón. Una mujer más o menos a partir de los 50. Pero lamentablemente en los últimos años se está viendo que muchas mujeres están teniendo más enfermedades cardiovasculares que antes. Y eso en parte tiene que ver con el hábito del tabaquismo. Ok. Ahora, doctor, del corazón se han dicho muchas cosas que no son pues del todo ciertas o nada ciertas o absolutamente falsas, como esto de relacionar a este órgano con el amor, ¿no? Pero un sufrimiento lacerante, una pena honda, una preocupación muy grande, ¿puede afectar al corazón y puede provocar un paro cardíaco, por ejemplo? Por supuesto. Hay algunos casos en la literatura, ¿no? De personas que murieron por amor, ¿no? Sí. O después de haber tenido algún episodio estresante, sufrieron alguna complicación cardíaca. Y ya está descrito desde hace ya varios años un cuadro que se llama miocardiopatía de estrés o cardiomiopatía de estrés, también llamada síndrome de Takotsubo. Este es un cuadro clínico caracterizado por una alteración cardíaca brusca que suele producirse secundaria a un estrés. La mayoría de las veces un estrés emocional. Típicamente son personas que tienen una discusión, por ejemplo, o eventos estresantes importantes, una depresión muy muy importante, y bruscamente presentan síntomas compatibles con un infarto. Puede ser dolor en el pecho, falta de aire, sudoración, náuseas, vómitos, y luego cuando se le examina al paciente se ve que el corazón está débil. Pero eso es una disfunción, o sea, una alteración de la capacidad de bombeo del corazón transitoria. Suele durar unos cuantos días y luego el corazón se recupera. Se cree que es porque durante el episodio estresante, durante la discusión o el evento emocional intenso, se libera una serie de sustancias que aturden al corazón y lo dejan alterado durante un tiempo. Bien, ahora, para las personas que sufren de malos cardíacos, la altura, la altitud les afecta. Una persona con males cardíacos puede vivir tranquilamente en Arequipa, una ciudad que tiene bastante altura, o es recomendable que viva a nivel del mar, o en todo caso la altitud no tiene nada que ver con los males, no les afecta en ningún sentido. Es una muy buena pregunta porque en realidad la altitud sí ejerce efectos sobre el corazón. En primer lugar porque en la altitud no es que haya menos oxígeno, hay menor presión de oxígeno, es decir, hay menos presión atmosférica que permite que el oxígeno entre con más facilidad, a medida que nosotros vamos subiendo metros sobre el nivel del mar. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona que sufre del corazón le va a costar más respirar en altura que en la costa. Entonces, siempre que hay una enfermedad cardíaca importante, nosotros recomendamos, en lo posible, no hacer viajes a altura o por lo menos acudir a su cardiólogo para que realice una evaluación y darle el visto bueno para que el paciente sepa si puede o no subir. Pacientes, por ejemplo, hipertensos, cuando cambian de localidad de domicilio, cuando hacen un viaje de vacaciones, sí presentan también cambios en la presión arterial. Por ejemplo, un paciente hipertenso aquí en Arequipa se va a la playa, va a la costa y va a notar que la presión baja, Claro. que a lo mejor ya no necesita tantas pastillas. Y de forma inversa, si se va a la altura, a más metros sobre el nivel del mar, puede notar que la presión se está descontrolando, porque la presión también sube. Entonces sí hay cambios, ¿no? Ahora, hay una relación entre los males cardíacos y la edad. Me parece que ahora hay más casos de jóvenes que sufren males cardíacos, cuando antes esto no era tanto así. Parece que se presentaba las enfermedades cardíacas con más frecuencia en gente adulta de más edad, ¿no? ¿Esto está así? ¿Ha cambiado? Es así, es así. Clásicamente se conoce la edad como un factor de riesgo que predispone a enfermedades del corazón porque las arterias van envejeciendo. A partir de los 40 años, más o menos, se dice que ya tener más de 40 años es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades del corazón. Pero es cierto, en los últimos años, en la última década, cada vez más vemos con frecuencia personas jóvenes de 25, 30, 35 años que sufren eventos cardíacos, que sufren infartos, que tienen hipertensión, tienen diabetes, tienen colesterol. Y esto se debe porque cada vez nuestro estilo de vida es peor, es malo, ¿no? Hay mucha gente fumadora, más sedentarismo, la gente ya no se quiere desplazar caminando, siempre utilizan el automóvil, fuma más la gente ahora que antes, la gente joven sobre todo, hay mucha obesidad. Entonces toda esa presencia de factores de riesgo en los jóvenes facilita que desarrollen problemas del corazón a una edad más temprana. Claro. Ahora, doctor,
Eh, ¿Hay males cardíacos incurables o todo mal cardíaco es tratable? ¿Con una operación podría curarse? Lamentablemente muchos de los males cardíacos son crónicos, es decir, no tienen cura, pero afortunadamente sí tienen tratamiento. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la hipertensión arterial. Es una enfermedad crónica, a uno le diagnostican hipertensión y ya eso no tiene cura, pero afortunadamente sí tiene tratamiento. La enfermedad coronaria, que viene a ser el acúmulo de colesterol en la pared de las arterias, también es una enfermedad crónica. Eso se mantiene a lo largo de la vida. Otras enfermedades como por ejemplo las cardiopatías congénitas, eso es algo de una alteración en el nacimiento, en la estructura del corazón, y que luego se puede operar, etcétera, pero el paciente ya tiene pues unas secuelas a largo Claro. plazo. Sin embargo, sí hay algunas patologías cardíacas que tienen cura. Por ejemplo, ahí podríamos nombrar las arritmias. Hay algunas arritmias cardíacas en las cuales hay tratamientos modernos que se llaman estudios electrofisiológicos con ablación, que consiste básicamente en introducir cables en el corazón y aplicar quemaduras en el sitio donde se origina la arritmia. Y en esos casos sí, por ejemplo, podemos tener una cura absoluta de la arritmia. Ahora, doctor, me parece que también se está avanzando mucho en cuanto a las intervenciones quirúrgicas al corazón, porque se está optando por operaciones no invasivas, ¿no? Ujú. Antes tenían que abrirte el pecho sí o sí, ahora me parece que no. Exacto. El intervencionismo percutáneo, que es como se conoce actualmente, o la cardiología intervencionista, también llamada así, está ganando bastante campo ahora en los últimos años, tanto en la cardiología internacional como en la cardiología local y nacional. Por ejemplo, la enfermedad coronaria, que es la obstrucción de las arterias del corazón, cuando había muchas arterias obstruidas o había una que otra y era importante, muchas veces habría que abrir el pecho y operar, hacer un bypass. Pero ahora, pues tenemos la práctica del intervencionismo coronario. Consiste en introducir cablecitos en las arterias del corazón e implantar una especie de tubos que se llaman stents coronarios, que abren la arteria y la dejan abierta, limpia. También el intervencionismo es útil ahora en el tratamiento, por ejemplo, de las valvulopatías, las enfermedades de las válvulas del corazón. Clásicamente, casi todas las válvulas se trataban con cirugía, pero ya desde hace algunos años hay también tratamientos percutáneos en los cuales se introduce una válvula por una arteria de la pierna, se lleva hasta el corazón y se abre en el corazón y queda implantada. Eso es posible que demore todavía en llegar pues Claro. a nuestro medio, ¿no? Pero es lo que se está haciendo. Ahora, doctor, es sabido de que la obesidad también es un factor que puede causar males cardíacos, pero el lado opuesto, la excesiva delgadez, también es un factor de causa de males cardíacos. Exactamente. La desnutrición y la obesidad son dos lados de una misma moneda que se llama malnutrición. Y tanto la desnutrición crónica puede afectar al corazón, ya que el corazón necesita nutrientes para trabajar de forma normal, para bombear la sangre de forma normal, y si uno tiene una desnutrición importante, eso definitivamente también termina impactando en el corazón. Ahora, ya que estamos en verano, en época de playa, muchas personas meses antes o ahora mismo están yendo a los gimnasios a hacer esfuerzo físico Ujú. para modelar su cuerpo. Cualquier persona puede ir al gimnasio y hacer esfuerzo físico, no se necesita antes hacer un chequeo médico para ver cómo estamos del corazón, si podemos hacer esas actividades o no. ¿Los gimnasios deberían tener un cardiólogo ahí para que los chequee a sus usuarios o no? En realidad esa es una pregunta muy interesante, porque cada vez más se está demostrando que hay personas que pueden tener enfermedades cardíacas desconocidas u ocultas y que tras realizar un ejercicio intenso en un gimnasio, por ejemplo, con un programa de CrossFit, pueden desarrollar alguna complicación cardíaca. Puede ser un infarto o incluso una arritmia, una parada cardíaca. Entonces, desde hace ya algunos años también, sobre todo desde la corriente europea y norteamericana, se viene realizando evaluaciones cardiológicas predeportivas a pacientes que, por ejemplo, son deportistas de élite, como Claro. atletas, futbolistas, pero también a personas que van a incorporarse a un programa de entrenamiento en un gimnasio. ¿Por qué? Porque la gran parte de ejercicios que se realizan en un gimnasio, en un buen porcentaje, son ejercicios intensos. Y uno suele comenzar, es cierto, poco a poco, pero hay muchas personas que se exigen de golpe. Claro. Entran al gimnasio y de un día al otro comienzan a exigirse. Y a veces eso sí podría desencadenar alguna enfermedad cardíaca.
Para eso, sí hay algunas recomendaciones que previo a realizar un tipo de ejercicio se realice una valoración cardiológica para descartar cualquier enfermedad cardíaca que pueda poner en riesgo la salud del paciente. Y aparte, también la evaluación cardíaca puede ayudar a asesorar hasta qué punto entrenar o comenzar a entrenar. Eso lo hacemos con un parámetro que se llama frecuencia cardíaca de entrenamiento, que prácticamente yo hago una fórmula y le digo al paciente más o menos según su estado físico a qué frecuencia cardíaca debería entrenar. Claro. Ahora, en cuanto a la alimentación, doctor, hay algunos alimentos cuyo consumo excesivo pueden causar males cardíacos o ser un factor de causa. Claro que sí, claro que sí. Dentro de la alimentación, pues todo lo que es la comida chatarra o comida rápida, frituras, hamburguesas, gaseosas, papas fritas, todo lo que es cocinado con ahumado, como parrilladas, eso es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades del corazón, así como el alto consumo de alimentos muy procesados y muy dulces, como donas, tortas, gaseosas, chocolates, etcétera. Todos esos alimentos sumados van haciendo cambios en el cuerpo que favorecen el aumento del colesterol, aumento del azúcar, aumento de la presión, aumento de los triglicéridos, aumento de la obesidad. Entonces, lamentablemente, la gran parte de la comida procesada actual que estamos consumiendo sí empeora el riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Ahora, doctor, ¿qué alarmas, qué signos podemos ver en nuestro cuerpo que nos dicen que tenemos que ir a chequearnos a donde un cardiólogo? Porque hay mucha gente que a veces siente presión en el pecho, cansancio excesivo y piensa que es una cosa sin importancia. Cuando las enfermedades cardíacas avisan, hay síntomas que te avisan Sí. que estás mal. Sí, las enfermedades cardíacas producen síntomas, pero también hay que tener en cuenta que la aparición de los síntomas depende de muchos factores. Depende de la precocidad, en qué momento se aparezca la enfermedad. Usualmente las enfermedades dan síntomas cuando ya llevan un tiempo presentes. Usualmente no dan síntomas al principio. También depende de la edad y del paciente. Las personas mayores usualmente no vienen con los síntomas típicos del corazón, sino vienen con otras molestias, a lo mejor desorientación, no saben dónde están o tienen una alteración del nivel de conciencia, están muy dormidos. Pero sí hay algunos síntomas que nosotros llamamos síntomas cardinales que nos orientan a pensar que hay un problema en el corazón. El primero, como bien ha señalado, es el dolor torácico, el dolor en el pecho. El dolor en el pecho, que suele orientar a una causa cardíaca, suele ser aquel dolor que se origina en el centro del pecho, es como un peso, como una opresión, como algo que aplasta, y suele a veces irradiarse a los hombros o a los brazos. Puede ser al brazo izquierdo o al brazo derecho, también a veces al cuello o la garganta. Típicamente es un dolor que no necesariamente es muy intenso, puede ser moderado. Algunos pacientes lo refieren como una molestia o un malestar aquí en el pecho. Y puede asociarse también a náuseas, sudor frío y vómitos. Ese suele ser uno de los síntomas principales, dolor torácico, dolor de pecho. El otro síntoma cardinal es la falta de aire, que nosotros le llamamos disnea de esfuerzo. Entonces, la sensación de que no puedo respirar, que me agito, me canso. Cuando un paciente sube las escaleras, comienza a caminar, nota que se está cansando con más rapidez. Ese es otro síntoma también que podría indicar una enfermedad del corazón. El tercer síntoma cardinal son las palpitaciones. Es notar el corazón muy rápido. Personas que están tranquilas y de pronto sienten que el corazón comienza a ir muy rápido, ¿no? Esas son las palpitaciones. Puede traducir una arritmia. También están los mareos, ¿no? La sensación de desvanecimiento. Siento que me voy a desmayar, aunque no llego a desmayar. Y por último, el síntoma cardinal, el síncope, que es la pérdida de conocimiento, cuando uno se desmaya bruscamente. Eso puede ser por falta de hidratación, por mucho calor, estar mucho tiempo de pie, pero también enfermedades cardíacas y neurológicas pueden hacer que uno pierda el conocimiento. Entonces, básicamente, esos serían un poco los síntomas de alarma. Y doctor, ¿y qué hacer? ¿Hay algo que hacer? ¿Hay un protocolo a seguir si es que en casa a un familiar, por ejemplo, le da un infarto? Claro que sí, claro que sí. En primer lugar, habría que diferenciar entre infarto y paro cardíaco, porque todavía en la población no se diferencia de forma correcta. El infarto es básicamente la muerte de una parte del corazón porque una arteria se ha tapado. El paro cardíaco puede presentarse después de un infarto porque el corazón ya no puede trabajar y termina deteniéndose, o puede presentarse por alguna otra causa, de forma brusca. Entonces, si es que uno sufre
o hay signos de que uno está sufriendo un infarto, o un familiar en la casa parece que está sufriendo un infarto, tiene un dolor en el pecho muy intenso, es una persona mayor, hipertenso, diabético, obeso, y hay la sospecha, lo primero que hay que hacer en realidad es llamar a una ambulancia y llevar al paciente a urgencias. En el camino lo que se le puede administrar son 3 comprimidos de aspirina de 100 miligramos. Es lo que podría hacer la familia para intentar avanzar un poquito en el tratamiento precoz. Pero lo más importante es llamar a una ambulancia y que se lleve rápidamente al paciente a un hospital, porque existe el riesgo de que ese paciente sufra una parada cardíaca. Y es más probable que salga de esta parada si está en el hospital a que si está en casa. Entonces lo primero es llamar a una ambulancia y llevar al paciente a un hospital. Que la ambulancia no está disponible, pues sino llevarlo pronto, lo más rápido a un hospital. Pero hay personas, doctor, que tienen ya enfermedades que no son cardíacas, por ejemplo los diabéticos, que son más propensos a tener este tipo de enfermedades del corazón. Así es. Básicamente nosotros cuando hacemos el análisis de la prevención cardiovascular, lo que los cardiólogos realizamos es un cálculo de una puntuación que se llama riesgo cardiovascular, que es la probabilidad que tiene una persona de sufrir una muerte ocasionada por un infarto de corazón a 10 años. Y eso nosotros lo solemos dividir en 4 escalones: bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo o muy alto riesgo, de acuerdo a la probabilidad que tienen de morir de causa cardíaca. Los diabéticos, lamentablemente, por el simple hecho de ser diabéticos, ya se encuentran en la tercera categoría, de alto riesgo cardiovascular. Más o menos tienen entre un 5 a 10% de probabilidad de fallecer de un infarto en los siguientes 10 años. Y si sumamos todavía más características como diabético hipertenso, o diabético con el colesterol, o diabético con afectación de los riñones, o diabético con mucha obesidad, pues el riesgo ya se vuelve muy alto, ya pasa de una categoría de muy alto riesgo cardiovascular, con lo cual el riesgo de sufrir un infarto fatal en los siguientes 10 años es por encima del 10%. Muy bien, doctor, interesante todo lo que nos cuenta. No sé si quisiera agregar algo más en el final de esta entrevista. Mi consejo sería sobre todo intentar prevenir. Las medidas de prevención siempre serán mejores que cualquier medida de tratamiento, y para ello las medidas de prevención cardiovascular que siempre damos a todos los pacientes, como no fumar, limitar el consumo de alcohol, tener una dieta saludable, baja en sal, baja en grasas, baja en dulces, rica en frutas y verduras, aceite de oliva, hacer ejercicio físico de forma habitual, controlar el estrés, intentar dormir bien y realizarse chequeos periódicos con su médico o su cardiólogo para detectar precozmente alguna enfermedad cardíaca que finalmente tenga un tratamiento. Muy bien, muchas gracias. Estuvimos hablando con el doctor Michel Butrón Calderón. Él es cardiólogo. Lo pueden encontrar, hacerles las consultas que usted vea por conveniente en su consultorio, en Cardio AQP, que está ubicado en la calle Misti 604, Interior 1, Yanaguara. Muchísimas gracias a la gente que nos estuvo viendo. Más adelante vamos a volver con muchas más entrevistas en este espacio Conectados. Buenos días, permiso. Gracias. Muchas gracias.